Desde que comenzó la guerra en Ucrania, se desarrolló un debate bastante importante en el conjunto de las organizaciones de izquierda. Estaban aquellas que apoyamos a Ucrania, trazando rayas con la OTAN y Estados Unidos, reclamando o solidarizándonos con el derecho nacional de un país semicolonial, por más grande que sea, que fue invadido por un país imperialista, como parte de una guerra de rapiña de Rusia, apoyada por China. Están los pacifistas, que en el medio no tomaban partido por nadie, que objetivamente le hacían el juego a los invasores. Y están, como el Partido Obrero y otros grupos a nivel nacional e internacional, aquellos que decían que esta era la guerra de la OTAN y que Putin, por más que era medio malvado porque había invadido un país que no le correspondía, no hacía otra cosa que defenderse de la maldad de los imperialistas, de los únicos imperialistas, los occidentales, porque para el Partido Obrero no existe imperialismo ni en China ni en Rusia. Es más, creo que tienen la teoría todavía de que son estados obreros deformados, es una barbaridad. ¿Qué cambió con el pacto Putin-Trump? Sí, parece que cambió bastante y se hace medio insostenible esta teoría de la defensa de Rusia ante un ataque en regla de la OTAN, porque hasta hace poco jefe de la OTAN está promoviendo un acuerdo con el dictador ruso a espaldas de Europa y espaldas de Ucrania fundamentalmente, tirando abajo toda esta idea de la guerra exclusivamente de la OTAN, porque ha existido una injerencia, sobre todo de Europa y de Estados Unidos en la guerra, como siempre lo hacen las potencias imperialistas, pero se cae por su propio peso esta idea de que es una guerra proxy en la que Ucrania funciona como mascarón de Estados Unidos. Y Putin es la víctima. Y donde no existe ningún interés nacional a defender. O sea, claro. La defensa de la patria en contra del imperio que te invade, más allá de que se metan los imperialistas del otro lado aprovechando para pegarle al imperialista rival, como ocurre en todas las guerras, no existe para esta gente. Bueno, ahora los agresores y los supuestamente agredidos hacen un pacto para descuartizar Ucrania. Un pacto que ratifica el carácter nacional de la guerra, más allá del cipayo Zelensky, que pretende entregarle Ucrania a la OTAN, o a lo que queda a la OTAN, o ahora transando con Trump inclusive, porque las potencias imperialistas, Rusia y Estados Unidos, China está detrás de Rusia, van a transar o intentan transar para desmembrar Ucrania y quedarse unos con los territorios ocupados, Rusia, y los otros con buena parte de los minerales raros, o sea, aquellos importantes que produce Ucrania, que Estados Unidos quiere tener en sus manos como compensación de lo que puso en la guerra. Y por el otro lado, la Unión Europea, el imperialismo europeo, que estando en crisis a la defensiva es el que más perdió con el avance de Putin, Putin sale victorioso de esto, discutiendo si se alinea con uno, con Rusia-China, se alinea con Estados Unidos o conforma un bloque propio para hacer lo que hicieron tradicionalmente los imperialistas europeos, que es defender sus intereses alrededor del Bundesbank de Alemania. En ese sentido, Zelensky es vanguardia, porque dice, hagamos el ejército europeo, o sea, hagamos esto para defender Ucrania y Europa de todos estos malvados. Pero la cuestión es que están los imperialistas peleándose entre ellos, una situación muy crítica. Tanto los que están derrotados, los miembros de la OTAN, especialmente los europeos, pero también Estados Unidos, como aquellos que, aunque victoriosos, no dejan de ser parte de una crisis importante que los obliga a pelearse entre ellos por el reparto del mundo. Es un punto de inflexión, es un punto de viraje que viene madurando desde hace tiempo y que hace que hoy hablemos formalmente de la OTAN, pero que en los hechos es algo que está dejando de existir, porque su razón de ser era la hegemonía de Estados Unidos, que podía imponer, digamos, una línea militar y fundamentalmente hegemonía económica al resto de las potencias,
sostenida sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, pero hoy, en medio de la crisis, con todas las potencias peleándose entre sí, una organización supranacional militar es insostenible. De hecho, Trump acaba de darle su partida de función haciendo el pacto con Putin. El desenlace de la guerra, lo que está aconteciendo, es la expresión manifiesta y extrema de lo que nuestra corriente internacional ha caracterizado tiempo atrás, que es la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. O sea, no es que Estados Unidos no quiso utilizar la guerra para pegarle a Rusia y de ahí a China, porque si hubieran podido, la transforman en guerra proxy y meten tropas como hicieron en Vietnam. No es que los europeos no quisieron hacer eso. El tema es que no les dio el cuero. La situación mundial, la economía y todo lo demás atentó en contra de esa posibilidad. Y, por el otro lado, no pudieron derrotar militarmente a Putin, que salió victorioso. Putin con el apoyo de China, obviamente. No hay manera de hacer lo que hizo Putin sin las espaldas chinas desde el punto de vista económico e inclusive militar. Buena parte de los suministros utilizados por Rusia vienen de Corea. Corea es un proxy de China. Esa pérdida de hegemonía de los yanquis que intentan los chinos ocupar, todavía no la ocupan. Porque los yanquis, por más que estén en retroceso, tienen como gato panza para arriba que se defiende frente al ataque de otra fiera, bastante para decir. De hecho, Trump, que se dio cuenta de esto, retrocede, trata de acumular fuerzas en su patio trasero, transar con Putin para decirle a Putin, aliate con nosotros en contra de China, no sé si lo podrá hacer, no creo, pero sacarse problemas de encima, de paso que hagan mierda a Europa, que es otro competidor, y concentrarse en la lucha contra el imperio asiático que está en ascenso. Es la estrategia que viene planteando Estados Unidos desde hace tiempo. Cuando inició la guerra comercial ya en el primer periodo de gobierno de Trump, y es producto de esta pérdida de hegemonía fundamentalmente de mercados y de una pérdida de capacidad militar ya desde hace también un tiempo importante. El primer gran golpe fue Afganistán para Estados Unidos, o sea, fue una derrota estratégica que demostró que su ejército ya no estaba en condiciones de ser el gran gendarme que se imponía sobre el resto del mundo como antes, y porque además de que el ejército chino y el poderío militar de sus aliados creció, al tiempo que creció también su peso en los mercados, sobre todo, como decías, en América Latina, que China tiene un peso específico importantísimo en lo que era considerado el patio trasero de los yanquis. La derrota en Afganistán, que es posterior a la derrota en Irak. Y a un hecho muy importante que nosotros caracterizamos, quizá un poquito más en profundidad que otras corrientes, hablo de convergencia socialista, que es lo que ocurrió en Medio Oriente con el Estado Islámico. Estados Unidos se dividió militarmente. Un ala ligada al Pentágono, al complejo militar industrial, apoyó al Estado Islámico, y otra ala, la de Obama, transó o hizo el pacto 5+1 con Siria, Irán, para dejar ahí que el gendarme Bashar, que ahora estalló por los aires, sea el que controle un poco junto con Irán la situación de la región. Bueno, ese conflicto entre distintas alas del imperialismo posterior a la derrota de Estados Unidos en Irak, o sea, es una sumatoria de derrotas, de conflictos perdidos por Estados Unidos que económica, social, política y militarmente viene retrocediendo, un lugar que ocupa China, que todavía no lo puede ocupar totalmente, porque para hacerlo tiene que ganarle la guerra. Por eso la tendencia es una guerra directa. La importancia de entender lo que está aconteciendo como un elemento que cambia la realidad del mundo, pone al imperialismo yanqui mucho más a la defensiva y profundiza el conflicto interimperialista, lo que va a dar lugar a un periodo de guerras y revoluciones. Entramos en ese periodo y, por las características que vos describías recién, puede ser un periodo bastante prolongado, porque, digamos, no son las mismas condiciones que la Primera y la Segunda Guerra. La acumulación de capital, el capital sobrante es muchísimo mayor, la sobreproducción es muchísimo mayor, la necesidad de destrucción y la posibilidad de destrucción que tienen las potencias es mucho mayor. Entonces eso hace que, digamos, la guerra sea más difícil, pero también más necesaria. Puede ser que se dé, como decías,
en guerras, en pequeñas guerras parciales, con proxies o no, o una confrontación más abierta. La cuestión central es que esto extiende y profundiza la crisis del capitalismo y da lugar, y ya está dando lugar, a procesos de lucha del movimiento de masas como la revolución siria y como el triunfo de la resistencia palestina, que es otro de los puntos cruciales del cambio en la situación general. Sí, situación que empuja al resto del planeta hacia acontecimientos parecidos, inclusive mucho más revolucionarios que esos, con gobiernos muy débiles. Por ejemplo, el nuestro. Un payaso que está haciendo cagada como el pato criollo todos los días y que nos lleva a situaciones críticas superiores a las de 2001 de la Argentina y compañía, pero en otros países pasa lo mismo. Para que este proceso y para que el nuevo ascenso no lo capitalicen organizaciones como Hamas, que por su osadía o por su audacia ocupó la dirección de la resistencia palestina. Pero para que esos procesos triunfen realmente y terminemos con esta situación, debemos ser los socialistas los que ocupemos ese lugar.